Dios les bendiga, hermanos. En esta hermosa mañana estamos transmitiendo desde el programa Cual Camino Extravaganza Comunicaciones y somos una gran familia. Les vamos a compartir la palabra del Señor para todos ustedes y queremos compartir un tema muy hermoso, muy importante, que es acerca del emprendedor cristiano. A veces nosotros asistimos a la iglesia y escuchamos mucha palabra, hermanos, pero hay algo bien importante que debemos de aprender, es que tenemos que saber qué es ser un emprendedor cristiano. ¿Por qué un emprendedor cristiano? Porque si nosotros no aprendemos a ser emprendedores, a veces somos emprendedores en un negocio, emprendedores en una carrera, pero muy pocos de nosotros somos emprendedores cristianos o sabemos ser emprendedores cristianos, y por eso muchas veces hay fracasos en nuestras vidas. Por eso precisamente les traigo este tema de qué es o cómo ser un emprendedor cristiano. Y bueno, pues nos vamos a la palabra del Señor. Encontramos ahí en Josué 1:6 algo bien importante, un texto muy conocido, pero poco entendido, poca meditación en esta palabra. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 1:6 y 7 dice de esta manera: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres y le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces fíjense, mis hermanos, este texto muy conocido pero poco meditado nos habla acerca de un camino, de una prosperidad y de emprender, ¿no? Algo que Dios le enseña a Josué es que dice que nunca se aparte de su vida, de su boca, la palabra del Señor. Algo que Dios le enseña a Josué como principal requisito, porque Josué iba a emprender algo, Josué iba a iniciar algo. Josué estaba a punto de empezar un camino, empezar un ministerio, y Dios le dijo a Josué: solamente haz esto, dice, medita en la palabra del Señor. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y algo bien importante que muchas veces el cristiano no logra captar la visión, es que nosotros estamos emprendiendo. Cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, estamos emprendiendo algo, estamos emprendiendo los caminos del Señor, estamos emprendiendo un nuevo camino en el Señor, una nueva etapa en nuestras vidas. Y por eso muchas veces, por no saber qué es un emprendedor, a veces llegamos a fracasar. Y yo quiero que usted entienda la palabra emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un nuevo negocio. El emprendimiento es la capacidad y deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos, con el fin de obtener una ganancia. Fíjense, el emprendimiento nos dice que es la capacidad y deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos, ¿no? Entonces el cristiano muchas veces piensa que en el camino del Señor, en el cristianismo, pensamos que todo es hermoso, pensamos que todo va a cambiar, ¿verdad? Y efectivamente muchas veces cuando tú te acercas al Señor, tu vida cambia, tu vida mejora, pero también llega una etapa en la que tu vida también corre riesgos, en la que tu matrimonio corre riesgos, en que tus hijos corren un riesgo, en la que tu vida espiritual corre un riesgo, en la que tu vida ministerial corre un riesgo, y tenemos que tener esa capacidad como emprendedores
de poder salir de ese riesgo, de ese asunto. Por eso precisamente Dios le dijo a Josué, todo lo que emprendas, quiere decir que al emprender algo también tendrá sus riesgos, pero para poder emprender algo nosotros necesitamos meditar en la palabra del Señor, para que Josué pudiese desarrollar bien su ministerio, su liderazgo. Josué tenía que meditar en la palabra del Señor. Nosotros como cristianos, para poder desarrollar nuestro ministerio como cristianos, nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor diariamente. No es nada más los días de culto, no es nada más los días domingos, sino que nosotros tenemos que meditar en su palabra todos los días. Por eso precisamente Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? Dice, medita en la ley que yo te di. Medita en la palabra del Señor, ¿sí? Para que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. Entonces, el secreto del emprendimiento está en meditar la palabra del Señor día y noche. El secreto de tú no fracasar en tu ministerio está en meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué muchos cristianos han fracasado? ¿Por qué muchos matrimonios han fracasado? ¿Por qué muchos jóvenes han fracasado? ¿Por qué muchos jóvenes vemos que estaban en alabanza y después se salen del ministerio? ¿Por qué muchos de los músicos ahora los vemos en grupos mundanos, en grupos seculares? ¿Por qué? Porque ellos nunca se tomaron el tiempo de meditar en la ley del Señor, de meditar en la palabra del Señor. Por eso hoy vemos a los jóvenes en el mundo, tristemente vemos a los hombres en vicios, alguna vez los vimos en la iglesia, alguna vez los vimos en el ministerio, y ahora los vemos en el mundo. ¿Por qué? Porque no se tomaron un tiempo a meditar en esta escritura en qué consistía el emprendimiento en algo. Entonces vemos que si yo quiero ser un emprendedor cristiano, debo de entender precisamente qué es ser emprendedor. Si no, entonces yo voy a fracasar, ¿sí? Porque aquí el Señor le está diciendo a Josué que todo lo que emprendas te saldrá bien. Es decir, que para que Josué pudiese emprender algo, primeramente él tenía que meditar en los riesgos. Él primero tenía que meditar en la palabra del Señor para poder saber cómo salir de aquellos problemas, de aquellas circunstancias difíciles. Por eso Dios le dijo a Josué, medita en la palabra del Señor, porque si no, de otra manera no prosperarás. De otra manera, mis hermanos, si nosotros no meditamos en la palabra del Señor, nosotros no prosperaremos. Nuestra vida será un fracaso. Vemos a jóvenes que han fracasado en sus relaciones sentimentales. Vemos a jóvenes que han fracasado como misioneros. Me ha tocado ver que muchos misioneros hoy en día fracasaron. Los vimos en algún tiempo en la iglesia, los vimos en algún tiempo en el ministerio, desarrollar sus talentos y sus dones, pero no se ocuparon en meditar en los riesgos que muchas veces corremos dentro de lo que emprendemos como cristianos. Entonces esta palabra me gusta, emprendedor. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra emprendedor. Dios nos quiere, hermanos, Dios quiere cristianos emprendedores. Dios no quiere, hermanos, cristianos fracasados. ¿Sí? Dice que aquí el Señor le está diciendo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino sigue directo, ¿verdad? Cristo tiene que ser nuestro blanco, Cristo tiene que ser nuestra meta, y cuando nosotros descuidamos ese blanco que es Cristo, cuando nosotros descuidamos esa meta, entonces nos estamos desviando y ya no estamos siendo emprendedores porque nos desviamos del camino de la verdad. Entonces esa es la palabra emprendedor. Eso es lo que nos quiere dar a entender, que como emprendedores tenemos que aprender
que en un futuro también tendremos que enfrentar los riesgos. ¿Para qué? Para obtener una ganancia. ¿Qué obtenemos realmente en el camino del Señor? ¿Qué ganancia tenemos? Podemos decir, bueno, el cristianismo no es un negocio. Claro que no, ¿verdad? Si lo vemos en el sentido económico, el camino del Señor no es un negocio económico, pero el camino del Señor, los caminos del Señor son también una ganancia. ¿Qué obtienes? ¿Qué ganancias tú obtienes en el camino del Señor? Principalmente la prosperidad en tu matrimonio, la prosperidad en tu juventud, la prosperidad en tu ministerio. Eso es lo que tú llegas a obtener por medio de meditar en la palabra del Señor. Luego vemos que el Señor nos vuelve a recordar una vez más en Salmos 1, 2 y 3 nos dice de esta manera: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una vez más, el profeta David le habla al pueblo de Dios y les dice que el Hijo de Dios, el cristiano, debe de meditar en la ley del Señor día y noche. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, medita en la palabra del Señor día y noche. También David nos está diciendo, dice que en la ley de Jehová debe de estar nuestra delicia. ¿Para qué? Para prosperar. ¿En dónde? En nuestro matrimonio. Si nosotros emprendemos un matrimonio, estamos siendo emprendedores, estamos iniciando una relación, un matrimonio. Si nosotros meditamos en la ley del Señor de cómo Dios quiere que yo lleve mi matrimonio, cómo Dios quiere que yo trate a mi esposa, cómo Dios quiere que yo trate a mi esposo, entonces prosperaré, porque dice su palabra. Dice, todo lo que hace prosperará. Si yo medito en la palabra del Señor, qué es lo que quiere Dios en mí como joven, entonces yo no voy a fracasar, sino de lo contrario, yo voy a prosperar. Y vuelvo a repetir, la prosperidad no precisamente, hermanos, hablo económicamente. La prosperidad, hermanos, es espiritual. La prosperidad, hermanos, es aquella verdadera prosperidad que te hace estar feliz con la vida que tú llevas, que es estar feliz en presencia y en compañía de tu Dios. Tú tienes que aprender esto. Dice, en su ley medita día y noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Esa palabra también es muy importante de meditar, el fruto en su tiempo. Cuando tú emprendes este nuevo camino en el Señor, cuando tú estás iniciando estos nuevos caminos en el Señor, tú esperas los tiempos del Señor y no te aceleras a tus tiempos. Es decir, ¿por qué hoy en día los jóvenes fracasan en sus relaciones amorosas? Porque no han esperado, porque no han querido esperar el tiempo para que ese fruto salga al tiempo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú meditas en la palabra del Señor, tú sabes perfectamente que tú como joven vas a esperar el tiempo de Dios, porque dice su palabra que da su fruto en su tiempo. Tú eres como un árbol que vas a dar fruto en su tiempo. Tú eres como un árbol. Cuando tú meditas en la palabra del Señor, tú eres un árbol que a su tiempo vas a dar un fruto. A su tiempo tú vas a poder dar ese amor. Tú vas a poder estar preparado para una relación sentimental, una relación amorosa. Pero cuando tú realmente medites en la palabra del Señor, realmente vas a tener esa madurez, vas a poder obtener ese conocimiento de cómo poder emprender una relación amorosa, ¿verdad? Con alguien. Pero no solamente eso, sino que tú entiendes que cuando tú quieres una relación, tú entiendes que lo quieres para casarte y no para jugar, no para probar, no para burlarte, sino que tú inicias una relación para casarte. Esto es cuando tú meditas en la palabra del Señor, porque cuando tú no meditas en la palabra del Señor, como dicen por ahí, ¿verdad? Tú tomas lo que el mundo te pone.
¿sí? Si el mundo te pone un hombre bueno, un hombre quizás bondadoso entre comillas, una mujer hermosa, quizás bondadosa, una mujer que preparada, un hombre preparado, entonces tú lo tomas porque no meditas en la palabra del Señor y tú estás queriendo dar como un árbol, tú quieres dar el fruto, pero no al tiempo de Dios, porque aquí la palabra del Señor está diciendo, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, en el tiempo de Dios. Si tú estás emprendiendo algo, si tú estás emprendiendo un negocio, tú tienes que aprender a esperar en el tiempo de Dios, porque de otra manera, cuando tú haces las cosas fuera del tiempo de Dios, entonces llegas a fracasar. Por eso vuelvo a repetir, y quizás es muy repetitivo, hablo de en los matrimonios, hablo en los jóvenes, hablo en el ministerio, de que muchas veces fracasamos, mis hermanos, por no meditar en la palabra del Señor. Y cuando tú no meditas en la palabra del Señor, entonces tú das fruto, pero no a su tiempo. Es decir, una joven cuando se embaraza a temprana edad y quizás no era el tiempo. Y la joven se lamenta, quizás dice, bueno, el hijo es una bendición, pero se lamenta el haberlo tenido a una corta edad, ¿sí? Entonces así también nosotros muchas veces como cristianos, hermanos, si nosotros como jóvenes estamos queriendo emprender algo dentro de lo que el Señor le agrada, entonces todo lo que yo voy a hacer prosperará. ¿Por qué? Porque yo soy ese árbol, ¿sí?, plantado junto a corrientes de aguas. El agua es la palabra, el agua es la palabra que me va siempre a mí a nutrir, me va a dar vida. Y entonces yo daré mi fruto en su tiempo, no fuera de tiempo, ¿sí? Y dice, y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú emprendes algo como cristiano, la fe nunca te falta, tu fe nunca decae. Acordémonos que cuando el apóstol Pedro fue zarandeado por Satanás, Dios dijo algo importante. Jesús dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero descuida, dice, yo he rogado que no te falte la fe. Entonces, mis hermanos, si nosotros como emprendedores sabemos los riesgos que vamos a correr, si nosotros meditamos en la palabra del Señor, también aprenderemos a resolver esos riesgos. Y aquí la palabra del Señor es más que clara y nos dice que su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y me gusta esta palabra de prosperidad, me gusta esta palabra de emprender, me gusta esta palabra de que demos el fruto a su tiempo, porque esto me lleva a recordar algo hermoso en Daniel, la vida de Daniel, que era un hombre que meditaba en la palabra del Señor. Y nos vamos a ir a Daniel 6, del 3 al 5, que nos dice de esta manera: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna y falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjese, aquí vemos que Daniel tenía un espíritu superior, no había ninguna falta en él. Pero algo que nos dice el 5, en lo último del 15, dice: si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Quiere decir que Daniel siempre estaba meditando en la ley del Señor. Quiere decir que si Daniel estaba siendo un buen emprendedor, todo lo que él hacía, lo hacía con el conocimiento del Señor, era porque él tenía una relación con Dios, una relación con la ley de su Dios. Algo que Dios le dijo a Josué, algo que David le está diciendo al pueblo, dice que en su ley medita de día y de noche. Dios le dijo a Josué: medita en la ley del Señor día y noche, no te apartes ni a diestra ni siniestra,
porque entonces dice, harás prosperar tu camino. Y aquí vemos que Daniel, hermanos, él meditaba en la palabra del Señor y dice que no había ninguna falta en él. Y él tenía un espíritu superior. ¿Qué quiere decir? Que él tenía ese espíritu emprendedor. Todo lo que él emprendía, mis hermanos, lo hacía de una manera excelente, porque Dios le daba esa sabiduría, porque él meditaba en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, ese es el punto clave, ese es el secreto, meditar en la palabra del Señor, porque de otra manera, entonces, mis hermanos, tendremos un fracaso espiritual, un fracaso ministerial, un fracaso en nuestras vidas, mis hermanos. Por eso vemos mucho cristiano que ha fracasado, vemos a muchos cristianos que tristemente, mis hermanos, no llevan una vida plena en el Señor. Tristemente, muchos cristianos no están llevando un camino correcto delante del Señor, porque no están meditando en la palabra del Señor, porque no han aprendido lo que significa ser emprendedor. Dios quiere emprendedores. Dios quiere ese pueblo que sepa emprender por medio de la palabra. Cuando usted quiere emprender algo, pero fuera de la palabra del Señor, cuando usted quiere emprender algo, pero no está meditando en la palabra del Señor, entonces usted va a fracasar. Vemos a muchos jóvenes que se preparan para una carrera y estudian años y años para estarse superando, para estar bien preparados, ¿verdad? Pero algo que les hace falta a los jóvenes que estudian tanto es prepararse en la palabra del Señor, es prepararse para la vida, es prepararse para un matrimonio, es prepararse para un negocio, es prepararse para su vida cristiana. Eso es lo que les está faltando, y por eso, hermanos, alguien que se prepara tanto en las cosas seculares, en las ciencias, se olvida de prepararse en lo espiritual y viene, hermanos, a un fracaso. Entonces, mis hermanos, por eso vemos que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿En qué consistía ese espíritu superior? No consistía precisamente en el conocimiento que él tenía de las ciencias, no, sino que ese espíritu superior provenía del conocimiento que él tenía en meditar en la ley del Señor día y noche. En eso consistía tener un espíritu superior al de todos los demás. Cuando usted, hermano, se prepara en el Señor, usted empieza a obtener un espíritu diferente. Usted empieza a obtener un espíritu superior, pero no es espíritu superior de andar subestimando a los demás, no, sino un espíritu superior en el ambiente de cristiano, en el ambiente de que usted no tiene ningún vicio, ninguna falta. Porque aquí vemos, dice la palabra, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Fíjese, ellos buscaban algo deshonesto en Daniel. Ellos buscaban algo fuera de las leyes, pero Daniel era muy inteligente. Y si él sabía cómo llevar el reino, era porque precisamente sabía meditar en la palabra del Señor. Él se guiaba por la palabra del Señor, él se guiaba por la ley del Señor. Por eso en su trabajo, mis hermanos, él era prosperado. Por eso en su trabajo no había ninguna falta. Y él iba creciendo, él iba teniendo reconocimiento, él iba obteniendo honra. Por eso aquí encontramos la relación que usted tiene que tener con la ley del Señor cuando usted emprende algo, cuando usted emprende un negocio, cuando usted emprende una carrera, la relación que usted tiene que tener con la palabra del Señor. Dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallarle ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Fiel a quién? Al reino. Él era fiel a la palabra del Señor, y él sabía que si él robaba, él hurtaba, él hacía alguna injusticia, era algo que a Dios no le agradaba. Él era fiel a la palabra del Señor, y a pesar de que trabajaba para otros, él
mis hermanos, no lo hacía, ¿verdad?, para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, ¿por qué muchos jóvenes hoy en día tienen vicios? ¿Por qué muchos jóvenes hoy en día no acuden a la casa del Señor? ¿Por qué hoy en día les gusta más las cosas del mundo que las cosas del Señor? Porque no han meditado en la palabra del Señor, porque no tienen esa fidelidad, porque no les hemos enseñado a ser emprendedores cristianos. Y por eso vemos que Daniel no tenía ningún vicio. ¿Cuántos jóvenes hoy en día realmente tienen vicios, creyendo que no es desagradable delante del Señor, creyendo que a Dios no le desagrada los vicios, que a Dios no le desagrada, mis hermanos, ciertas cosas que a veces practicamos? Es porque no meditamos en la palabra del Señor, no la escudriñamos. Por eso muchos jóvenes, vuelvo a repetir, y quizás es muy repetitivo, fracasamos en nuestras vidas, mis hermanos, porque nos hace falta esto. Amén. Luego nos vamos a otra escritura que el mismo Jesús nos enseñó, y el mismo Jesús nos está hablando y diciendo que tenemos que aprender a ser emprendedores. Dijimos que emprendedor es aquel que diseña y lanza y pone en funcionamiento un nuevo negocio, y que es la capacidad y el deseo de desarrollar y organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos. Entonces, el Señor Jesús nos habla en Lucas 14, 28 al 31, nos dice de esta manera, y quiero que pongan mucha atención porque esto va muy relacionado. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No saque después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? El Señor nos está haciendo esa pregunta. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, ¿quién de ustedes que quiere emprender el camino del Señor, por qué no primero se sienta a meditar y a estudiar las Escrituras? ¿Por qué no primero se sienta a obtener el conocimiento de las Escrituras? ¿Por qué no te sientas, hermano, a meditar en la ley del Señor para poder emprender este camino? Porque de otra manera el Señor nos dice, no sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. ¿Qué hubiese pasado si Daniel no hubiese tenido la ley de Dios en su vida? ¿Qué hubiese pasado si Daniel no hubiese tenido la ley de Dios y relacionado la ley de Dios con todo lo que él hacía? Seguramente él hubiera fracasado, ¿sí? Seguramente Daniel no hubiese sido alguien con un espíritu superior, pero a él lo que él le ayudaba era que precisamente él meditaba en la ley del Señor. Lo mismo le pasó a Josué. Él meditaba en la ley del Señor y por eso él pudo emprender, por eso él pudo ser prosperado, por eso él pudo llegar hasta la meta. ¿Por qué? Porque él meditó en la palabra del Señor, por eso pudo emprender. Así es que, mis hermanos, pues yo les invito a que ustedes mediten en esta palabra. Dios quiere hacernos buenos emprendedores cristianos y no que fracasemos, como lo que el Señor nos acaba de decir. Si usted no medita en la palabra del Señor, usted va a fracasar y el mundo se reirá de usted. Así es que, mis hermanos, pues meditemos en esta palabra y pues esto es lo que el Señor tiene para todos ustedes. Que sea de bendición y que el Señor les bendiga.